Buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa. Hoy queremos visibilizar un movimiento que protagonizan compatriotas establecidos en diferentes países para proclamar su amor por la tierra donde nacieron y su derecho a relaciones con los suyos que permanecen en Cuba. Mi abuela solía decir que es de agradecidos cuidar de nuestra gente. Y así son precisamente millones de cubanos y cubanas que multiplican acciones en cualquier lugar del mundo para exigir al gobierno de Estados Unidos la derogación de una política que ya dura más de 6 décadas y que fue recrudecida hasta inéditos niveles de crueldad por la administración de Donald Trump. Dominicana, abajo el bloqueo. ¡Viva Cuba solidaria! Bueno, saludos para todos. Estamos aquí organizados, los cubanos que queremos levantamiento del bloqueo económico que tienen impuesto en nuestro país, desgraciadamente durante más de 60 años. Estamos aquí otra vez en la caravana número 8, más unidos que nunca, más organizados que nunca, y seguiremos esta lucha contra el bloqueo hasta que se levante las criminales medidas que toma el gobierno de Estados Unidos hacia esa isla de hace 60 años. Cuba no se lo merece, es más, Cuba es un símbolo de amor alrededor del mundo. No se merece eso. Abajo el bloqueo. Aquí estamos luchando en contra del bloqueo y la caravana esta va a ser buenísima y ustedes verán que cada vez vamos a superarnos más y más y que este bloqueo lo van a tener que quitar. ¡Abajo el bloqueo! Abajo. Esperemos que de una vez y por todas se termine completamente el bloqueo y se acabe todo tipo de injusticia contra el pueblo cubano, señores, que no deben desarrollar a plenitud, deben desarrollar nuestra soberanía. Pues yo lo veo de lo más bonito, estar aquí con esa gente que tiene interés no en la política, sino en el bienestar del pueblo cubano. Y tratando de mostrar que aquí en el seno de Miami hay gente consciente, hay gente que está mostrando y organizando para levantar el bloqueo, para mostrar que representamos la voz de la mayoría de los americanos, no solo los cubanoamericanos, que dice que esta política es cruel. Presente por la lucha por el pueblo de Cuba. Se ha visto el movimiento. Fuente de amor. Está bueno de injusticia con nuestro pueblo. Toda una justificación. Mientras nuestro pueblo pasa necesidades por el bloqueo, muchos aquí en Miami se hacen millonarios, a costilla del sudor del pueblo de Cuba. Un saludo que estamos en contra en contra del bloqueo y apoyo a la familia cubana. Hoy más que nunca. Abajo el bloqueo, ¡viva Cuba! ¡Viva! Ese que veíamos es el compromiso de los buenos cubanos, ese compromiso que ha existido siempre, un compromiso que se reivindica con la patria y se registra desde julio del pasado año. De hecho, una significativa reanimación de las actividades en Estados Unidos. Las imágenes que les voy a mostrar así lo evidencian. Convocadas a través de las redes por el youtuber Protestón Cubano, ya suban 8 las caravanas Puentes de Amor realizadas en diferentes ciudades estadounidenses, incluidas las del domingo pasado, una iniciativa que esta vez incluyó urbes canadienses. Vamos a ver esa experiencia. De verdad, yo estoy muy contento. Yo me imagino que muchos de ustedes también estén tan contentos como estoy yo por lo que vimos en la tarde de ayer, en la mañana de ayer. En la mañana de ayer fue fantástica, fenomenal, las caravanas que hicimos en Miami y todas las demás caravanas que se hicieron en diferentes partes del mundo. ¿Ok? Se quiero recordar también la del hermano Paulito. La del hermano Paulito, él solito allá en Alemania, también hizo su propia caravana, la de Canadá, la de Seattle, la de Washington, la de Nueva York, las de Canadá. No me pregunten los nombres de eso tienen unos nombres rarísimos que yo no me los voy a aprender por el momento. ¿Quién sabe? Si lo siguen haciendo consecutivo, claro que me las voy a aprender. Oye, caballero, de verdad.
Para conversar sobre estos temas en sala de entrevistas tengo una persona que bien los conoce, me refiero a Ernesto Soberón Guzmán, responsable de la Cancillería en la Cancillería cubana de la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, DACRE por sus siglas. Sin duda, Soberón, buenas noches. Usted es una autoridad para hablar de este tema. Bienvenido a Palabra Precisa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Lázaro. Gracias a ti y al colectivo del programa por la invitación. Bueno, veíamos esta caravana, no es la única, no es la primera, esta del domingo. De hecho, es la más reciente, pero la historia muestra que este movimiento de apoyo a Cuba viene de hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poco de esas experiencias en el tiempo, cómo se han comportado. Como bien dices, el movimiento el inicio del movimiento lo podemos encontrar en el diálogo del 78, un diálogo promovido y conducido por Fidel con su capacidad de prever el futuro y de darse cuenta que ese era el momento de un cambio en la relación entre Cuba y sus nacionales en el exterior, a partir también del cambio de actitud que venía teniendo lugar en sectores de los cubanos residentes en el exterior, en particular en sectores de los cubanos residentes en Estados Unidos. Y con ello comenzó un proceso irreversible que aún continúa hoy en nuestros días y que dio el inicio, dio la reanudar o recomenzar los lazos entre Cuba y sus nacionales en el exterior después de un periodo convulso de 20 años tras el triunfo de la revolución, donde sectores minoritarios de los cubanos que habían emigrado jugaron un rol activo en materia de agresiones y ataques a Cuba. Pero este fue el inicio de un proceso que, como te reitero, llega hasta los días de hoy. Con el tiempo, Soberón, se han establecido un sistema de conferencias de manera periódica. De hecho, el año pasado, si la memoria no me falla, estaba previsto una, pero las urgencias de la COVID-19 pues lo impidieron. Vamos a hablar un poco de esa experiencia, estas conferencias, para qué han servido, en qué han ayudado a ese diálogo, a ese acercamiento con nuestros emigrados. Efectivamente, a partir del diálogo del 78, tuvo lugar una serie de conferencias de la Nación y la Migración, cuya cuarta edición estaba prevista en el 2020, que tuvimos que posponer por cuestiones de la COVID. Pero no solo estas conferencias, se han establecido además un grupo de encuentros nacionales de cubanos residentes en el exterior, un grupo de encuentros regionales residentes en el exterior. Hay que tener en cuenta que hoy tenemos en número redondo 1.500.000 cubanos residiendo de manera más o menos prolongada en el exterior en 144 países. Entonces, el diálogo que da inicio en el 78 no solo se amplía, y que fue esencialmente con cubanos residentes en Estados Unidos, no solo se amplía a otro número importante de países, sino que además se crean mecanismos, vías, para que este diálogo pueda fluir, pueda haber una interacción más periódica entre los cubanos y Cuba, entre los cubanos y las embajadas y los consulados, y no esperar a la celebración de las conferencias que por cuestiones de índole logística y otros temas no son todos los años. Entonces, se crearon los mecanismos para que este diálogo fuera permanente, para permitir este proceso de acercamiento, de fortalecimiento de los vínculos, que tuviera varias vías, que fuera más expedito, que pudiéramos llegar al momento en que nos encontramos hoy. El año pasado, Soberón, fue inusual y yo diría que impuso retos en todos los sentidos para nuestro país, pero también para las relaciones con nuestros emigrados. Si tenemos en cuenta que en la administración Trump más de 240 medidas se impusieron y en esencia afectaron a la familia cubana, podemos hablar de que esas medidas también han de alguna manera debilitado o han impedido ese mayor acercamiento con nuestros emigrados. Efectivamente, las medidas adoptadas por el presidente Trump han dificultado en sobremanera la relación entre las familias cubanas. Estamos hablando de medidas que impiden los vuelos a diferentes ciudades de la isla, excepto La Habana. Estamos hablando de medidas que cancelaron los servicios consulares en La Habana. Estamos hablando de medidas que obstaculizan el envío de remesas. Estamos hablando de medidas que obligan a los cubanos a trasladarse a terceros países para solicitar visas y viajar a Estados Unidos. Estamos hablando de medidas que impiden el viaje de los ciudadanos estadounidenses, dentro de los que se incluyen los hijos de cubanos nacidos en ese país, y por tanto son medidas que afectan la comunicación.
Sin embargo, lo curioso en este sentido es que estas medidas teóricamente se adoptaron porque son el reclamo de la mayoría de la comunidad cubana residente en Estados Unidos. Pero la realidad indica que no es así, que solo responde a intereses de un pequeño grupo, y te doy unas cifras breves para que te tenga una idea de lo que estamos hablando. En el año 2019, alrededor de 650.000 cubanos, en número redondo, viajaron al exterior por motivos personales. La mayoría de estas personas viajaron a Estados Unidos. Estas personas realizaron alrededor de 1.200.000 viajes en un año. Desde el exterior hacia Cuba viajaron alrededor de 350.000 cubanos, que realizaron alrededor de 620.000 viajes. En número redondo, la cifra exacta no hace la diferencia en este caso. La mayoría de ellos también desde Estados Unidos. Pero además, a pesar de que supuestamente el gobierno de Estados Unidos toma estas medidas a solicitud de la comunidad cubana en ese país, lo curioso es, y es un dato que estos sectores omiten constantemente, se levanta la matriz de opinión, y ha sido una de las intenciones permanentes de este grupo, es establecer una matriz de opinión de que la mayoría de los cubanos tienen una relación confrontacional con Cuba. Se levanta a raíz de las elecciones presidenciales la matriz de opinión de que los cubanos mayoritariamente votaron por Trump en la Florida, lo cual los datos de las encuestas sí lo corroboran. Lo que no dicen es que a pesar de haber adoptado más de 240 medidas que supuestamente eran pedidas por parte de la comunidad cubana, la realidad es que Trump obtuvo la misma cantidad de votos, similar cantidad de votos a la que obtuvo en el 2016. O sea, toda esta política de confrontación, de agresión, de impedir los contactos entre las familias cubanas, no se tradujo en la práctica en un incremento de los votos a favor de Trump. Yo le propongo, Soberón, que hagamos una pausa en nuestro diálogo, porque quiero que conozcamos qué opina otro de nuestros invitados, pero que no está con nosotros en el estudio, pero lo contactamos vía WhatsApp. Se trata de Carlos Lazo, ya conocido entre nosotros por la bicicletada que realizó junto a sus hijos y sobrinos para tender puentes de amor entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos. Carlos ha estado muy activo en las jornadas recientes, también en las recientes iniciativas realizadas en Estados Unidos, y se nota su entusiasmo por continuar. Oigamos qué nos cuenta. Bueno, aunque esto no es motivo de la noticia común aquí en los Estados Unidos, habemos muchos cubanos americanos en Estados Unidos, muchos cubanos emigrados que viven fuera, que más allá de ideología, más allá de cualquier diferencia que podamos tener política o lo que sea, estamos unidos porque se levanten las sanciones que pesan sobre la familia cubana, sobre nuestro pueblo, que está hecho de familia. Y queremos que abogamos porque se creen puentes de amor entre nuestros pueblos. Estas caravanas se han ido incorporando más y más personas. Lo que fue primero una caravana, mis hijos, mis sobrinos y yo, recorriendo los Estados Unidos por 5.000 kilómetros, un mes dando pedal, se ha crecido, y ahora hay caravanas en Miami, caravanas en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, D.C., en Minnesota, en Canadá, en Montreal, en Ottawa, y esperamos en el futuro que esas caravanas y esas personas, no solamente cubanos, sino también norteamericanos, personas de buena voluntad de todo el mundo, sigan levantando su voz, pidiendo que se levanten las crueles sanciones que pesan sobre nuestra gente. Algo especialmente importante en medio de una pandemia: las consideraciones políticas deben ceder a las consideraciones humanas. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, y que la caridad del cobre extienda su manto protector sobre nuestro pueblo. Un abrazo, hermano. Vamos a escuchar el peletón ahí, vamos a escuchar el peletón. Oye, un momento, no se vayan. El último domingo del mes que viene, creo que cada 28, lo volvemos aquí de nuevo, caballero. ¡Arriba! Oye, espérate. ¡Los esperamos! Un momento. Y el que se quiera sumar para Washington también.
¿Cuándo es, mamá? El 28 también. Me piden. ¿Cuándo es? El mes que viene, el 28, que queda firmar en Washington. Gracias a Carlos Lazo por sus palabras desde Estados Unidos, pero Soberón, quiero que nos vayamos un poco más distantes en la geografía, porque lejos se encuentra Miriam Palacios, integrante de la directiva de cubanos en el Reino Unido, quien sabe bien de los obstáculos que impone el bloqueo a las relaciones con su patria. Saludos, Miriam, buenas noches, bienvenida a Palabra Precisa y cuéntenos de su experiencia. Buenas tardes o buenas noches para ti, Lázaro Manuel, por este espacio que ya es conocido entre los cubanos viviendo en el exterior. Y buenas noches para Soberón de la dirección de la DACRE. Soy miembro de Cubanos en UK, del Reino Unido de Gran Bretaña. Nuestra asociación ha tenido varios proyectos satisfactorios de ayuda a Cuba con gran apoyo de la comunidad cubana que reside aquí y de la solidaridad británica. Pero en el camino de sus ejecuciones hemos tenido numerosos obstáculos debido al bloqueo de los Estados Unidos. Aunque el gobierno británico se opone legalmente a la aplicación extraterritorial de bloqueo a Cuba, hay muchas compañías en las plataformas digitales que tienen su centro matriz o parte de él en los Estados Unidos. Y por ese hecho nos bloquean procesos de recaudación, venta de entradas a eventos de artistas cubanos, etc. Los bancos, por el miedo a las multas que les impone la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, ponen objeciones a nuestras cuentas bancarias, las personales y las de la asociación. Y esto afecta a nuestras familias, a nuestros proyectos de ayuda en Cuba. En el 2020, ante la pandemia que azotaba el mundo y a iniciativa de una médico-científica cubana viviendo en Birmingham, se recaudaron 26.000 libras esterlinas, con lo que se compraron piezas para los ventiladores emergentes que se producían en Cuba. Esto se hizo en tiempo récord y no tuvimos problemas. Pero esta misma plataforma digital de recaudación de fondos nos ha bloqueado el nuevo proyecto de enviar jeringuillas para la campaña de vacunación en Cuba. Hubo una segunda plataforma que también nos bloqueó el trabajo. Pero los cubanos, donde quiera que estemos, no nos rendimos. Nadie impedirá que nuestra voluntad de apoyar a nuestra patria se haga realidad. El proyecto sigue avanzando y se hará realidad muy pronto. Gracias. Gracias, Miriam, a usted por sus palabras desde Reino Unido. Y nosotros ahora nos vamos a la opinión gráfica, cómo se han expresado en redes sociales, también en diferentes medios de comunicación cubanos y cubanas sobre la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Vamos a observar estas caricaturas que hemos preparado en Palabra Precisa y luego volvemos al diálogo con Soberón. Ya usted vio, Soberón, es la expresión de cubanos y cubanas. Esto ha trascendido durante mucho tiempo, así ha sido el rechazo a la política de bloqueo y también se ha llevado, por supuesto, a las redes sociales. Quiero volver al diálogo hablando de la contemporaneidad. ¿Cómo define usted el momento actual en cuanto a los vínculos con los emigrados? ¿Cómo lo definiría? Hoy estamos en un momento de relaciones amplias, fluidas, y en el contexto del proceso de actualización del modelo económico cubano, la estrategia de desarrollo económico y social para el desarrollo y demás, estos vínculos tienden a diversificarse. Es decir, habíamos hablado de una mayor circularidad de la población, de los viajeros cubanos, una migración que viene, va, regresa, una comunidad cubana en el exterior que a partir de la conectividad y el uso que se le dan a las redes sociales y demás, están viviendo en el presente, el día a día de la situación del país. Hay vínculos que son en tiempo real y por tanto estos vínculos hoy se desplazan o se diversifican a partir de un interés y una voluntad común
de crear espacios para que los cubanos residentes en el exterior puedan participar de diferentes maneras en todo el proceso de desarrollo socioeconómico que tiene lugar en el país. O sea, después de varios años de ir resolviendo, ir avanzando en temas ya de índole migratoria, de índole que afectaban a la comunidad cubana o intereses que tenían, ya resuelto una gran cantidad de temas y quedando pendientes otros también, porque no todo se ha resuelto en estos años, pues estamos también ahora en un proceso en paralelo de una mayor participación de los cubanos en la vida, en el desarrollo socioeconómico del país. ¿De cuántas asociaciones y en cuántos países de cubanos residentes en el exterior? Estamos hablando de 166 asociaciones en 79 países que agrupan a este millón, o que no agrupan, pero representan de cierta medida a este 1.500.000 personas que te comentaba se encuentran hoy en el extranjero. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que hoy tienen ustedes con nuestros emigrados y con estas asociaciones? Hoy primero hay el año 2020, por la propia particularidad de la COVID y demás, obligó a crear mecanismos de atención a la comunidad cubana en el exterior a partir del apoyo a los cubanos, al regreso de los cubanos varados, a partir del apoyo desde el punto de vista de los trámites a distancia para evitar riesgos de contagio y demás, a partir de encauzar estos intereses que te comentaba de negocio, de inversiones, de cooperación. Los cubanos, muchos cubanos que tienen un nivel de instrucción alto, como se conoce, pues salen del país conociendo las oportunidades, las posibilidades que existen en los centros donde trabajaban estando en Cuba. Y llegan al extranjero, llegan a países donde comienzan a trabajar en sectores similares y aprecian las oportunidades también que existen en estos sectores y se convierten entonces en un mecanismo ideal para la búsqueda de proyectos de interés entre Cuba y estos países. Ese es un área también de trabajo y ellos también por sí solos, en el marco de un año tan complejo como el 2020, desarrollaron una cantidad de iniciativas muy importantes en relación con Cuba. Por ejemplo, hubo más de un centenar de acciones, primero para contrarrestar la campaña de desprestigio que se trató de establecer con la cooperación médica cubana, pero además para promover la nominación de la Brigada Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz. Recibimos donaciones desde 8 países diferentes organizados por asociaciones de cubanos. 29 asociaciones en distintos países promovieron pronunciamientos en contra de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y hay un número importante de peticiones online dirigidas a eliminar todo este tipo de restricciones que ya se han comentado en los diferentes materiales audiovisuales que se han presentado, suscritas por decenas de miles de cubanos en Cuba y en el exterior que reclaman el fin del bloqueo, la reanudación de los viajes, etcétera, todos estos temas que ya se han señalado. Casi al cierre, Soberón, le propongo que nos vayamos otra vez hasta Europa. Me dicen que vía WhatsApp tenemos la comunicación con el amigo Virgilio Ponce desde Francia. Él siempre ha estado muy activo también en las redes. Buenas noches, Virgilio, cuéntanos. Gracias por invitarme. Estoy aquí para darle todo mi apoyo y solidaridad en la batalla contra el asedio, el bloqueo y todas esas cosas que están tratando de hacer contra nuestro país. Nuestra convocatoria, porque es mía también, como comunidad cubana aquí, hace un llamado a todos los pueblos del mundo a unirnos y a salir el 27 de marzo en contra del imperialismo y del bloqueo y el asedio que tiene contra nuestro país. La línea de Trump no quieren que cambie. Y ya no está Trump, ahora está Biden. Pero ellos quieren continuar con esa política agresiva que llevó Trump contra nuestro país, y es lo que están haciendo, tratando de evitar el cambio. Lo están haciendo allá, lo están tratando de hacer aquí en Europa, con la comunidad europea, para que nos pongan una posición común de agresión a nuestro pueblo. Y esto ya no es un problema político, esto es un problema de familia, es un problema de humanismo. No están dañando un gobierno, están dañando un pueblo, están dañando mi familia y la de todos los cubanos que vivimos en el exterior y tenemos un poco de dignidad. A Cuba no se puede agredir, señores, porque es nuestra tierra. A Cuba no se puede dañar porque es nuestra familia. Cuba es nuestra y somos tan cubanos como el más cubano. Y todo el que atente contra Cuba no es cubano, señores. No es cubano, es un mercenario. Por eso hoy, más unido que nunca,
les decimos viva Cuba y viva la revolución. Abajo el bloqueo. Todos somos Cuba, pero Cuba de Fidel, Cuba de Raúl, Cuba de Díaz-Canel, la Cuba que José Martí sembró y que crece y que crecerá porque no nos van a vencer. Seguimos con ustedes siempre. Viva Cuba siempre y viva la revolución. Gracias, Virgilio. Soberón, el camino, el más cercano, ¿qué podemos esperar? ¿Qué retos tiene para esa relación con nuestros emigrados? Continuar fortaleciendo los vínculos con los cubanos residentes en el exterior. En el año 77, Fidel recibió a un grupo de jóvenes de la Brigada Antonio Maceo que habían salido con sus padres años antes de Cuba. Y cuando los recibió le dijo, la patria ha crecido, así va a seguir siendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Palabra Precisa y habernos acercado a este tema que muchas veces se trata de invisibilizar por algunos medios y tal pareciera cuando uno lee algunos de estos medios de que todos los cubanos que viven fuera de Cuba pues no desean ese acercamiento, no desean esa relación fluida con su familia y también con la realidad cubana. Gracias a usted por habernos acercado y también a nuestros invitados que a través de las redes sociales pues nos han hecho llegar sus testimonios y a usted por supuesto por haber estado en nuestra sintonía, pero recuerde, vuelva el próximo viernes después de la novela para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que hace el filtro en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí sin ofensas, una estrella, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí sin ofrendas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. How's the trunk space? Cine de sábado.